¿Qué hacer cuando uno llegar, debe decir, a fracasar? ¿Quién la puede contestar? Levanta la manita y dice. Créame que durante el recorrido de su vida ustedes se van a encontrar con muchos fracasos, muchos, muchos, muchos. Puede ser en su carrera, puede ser en su vida amorosa, puede ser en su hogar, puede ser de cualquier tipo, en lo espiritual también, pero uno no puede desistir, ¿ok? O sea, el Señor siempre nos manda a ser perseverantes, ¿cierto? Uno al primer tropiezo, uno no puede flaquear. Nosotros vemos que de pronto esta nueva generación que está creciendo, muchos jóvenes, al primer tropiezo ya se dan por derrotados. Hay como una mentalidad de debilidad, ¿cierto? Que, ay, me dejó mi novia, ay, me voy a cortar la vena. No, o sea, eso no es causal para echarse a morir, ¿sí me entienden? Eh, Debemos ser perseverantes, o sea, cuando fracasamos tenemos que aprender de por qué fracasamos. Créanme que muchos de los emprendedores que hay hoy en día, si ustedes se toman un tiempito para leer cómo surgieron los emprendimientos, se van a dar cuenta que ninguno salió bien a la primera. Todos fallaron en algo hasta que perfeccionaron ese algo que querían construir. Y así es todo en nuestra vida. De pronto, no que cuando conocemos al Señor, hablando de lo espiritual, no, ya yo conocí al Señor, me bauticé y el cambio fue así inmediato, se cambió el chip y todo va a salir bien. Tampoco. Es un proceso y requiere constancia, perseverancia. El fracaso es algo que tiene que estar en la vida del ser humano. O sea, si alguien te levanta fue porque te pasó algo, ¿verdad? Porque te sucedió algo, porque hubo un fracaso. El fracaso es necesario para que nosotros crezcamos en nuestra vida. Te puedo decir que hubo un momento en mi vida que yo me sentía que era un fracasado. Me sentía de que no iba a servir para nada. Me sentía de que no iba a surgir. Me sentía poca cosa. Me sentía así de esa manera. Pero yo creo que el fracaso no puede estar en la vida de la persona cuando tiene a Cristo. Cuando uno tiene a Cristo, cuando uno tiene a Dios, déjeme decirle que Él está ahí siempre para levantarnos, para ayudarnos. Lo importante es perseverar, lo importante es seguir adelante, lo importante es no quedarse ahí en el hueco, hay que seguir, porque a veces sí, hay momentos en el cual cuando nos suceden ciertas cosas, pensamos, qué voy a hacer? ¿Qué vamos a hacer para salir de esto? Pero siempre Dios tienes una misericordia tan buena, tan grande, que Él siempre manda su lazo y te saca del hueco y te ayuda. Entonces el fracaso, cuando uno tiene a Dios, no existe, digamos que no existe. Pueda que partiste una batalla, pero no la guerra. Amén. Bueno, yo aporto un poco al tema que estamos hablando y es que para saber si hemos cometido un error, para saber si hemos cometido un error, pues tenemos que cometerlo, ¿verdad? Para saber si algo está mal, debemos cometer errores. Para saber si algo está bien, debemos cometer errores. Como decía el hermano ahora, eh, cuando algo se está haciendo, ¿cuántos intentos se hacen? Muchos, ¿verdad? Hasta que por fin sale lo que estamos buscando. Entonces, yo por lo menos les aconsejo, en mi caso yo lo he hecho así, yo me considero una persona resiliente. ¿Cómo así? Que las cosas que me han pasado en el transcurso de la vida, las he tomado para aprender, para escalar, para avanzar, a pesar de que de pronto hay momentos que lo golpean a uno porque es así. Los errores, los fracasos, lo golpean a uno y a veces lo tiran, ¿verdad? Pero la misericordia de Dios es tan grande y cuando nos agarramos de la mano de Dios, Él es el único que nos puede ayudar. Entonces, cuando recibimos esa ayuda del Señor, ¿qué debemos hacer? ¿Cuál es el consejo? Aquello
que nos hizo caer, que nos hizo tropezar, que nos hizo cometer ese error, debemos volverlo una fortaleza en nuestras vidas. Debe volverse una fortaleza. Debe volverse un peldaño más. ¿Por qué? Porque ese error o ese fracaso nos está enseñando. Entonces la idea es aprender de los errores, de los fracasos y no quedarnos cometiendo siempre los mismos errores y los mismos fracasos, ¿verdad? Cometiendo siempre lo mismo, sino tomarlos, aprender de ellos y avanzar. Amén. Bueno, aportando un poco sobre la pregunta, la Biblia nos enseña que para los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a ¿qué? A bien, ¿verdad? Bueno, voy a contar más que todo una pequeña experiencia de una persona que por muchos años se sintió fracasada porque esa persona quería un título profesional y ella se visualizó a cierto tiempo con un diploma colgado en la pared que dijera tal profesión. Pero resulta de que por cosas del propósito de Dios no pudo ser así. Y cuando veía como que eso en otras personas se alegraba, pero a la vez se entristecía más porque sentía que estaba fracasada cada día, cada año que pasaba y no veía que surgía profesionalmente. Porque durante mucho tiempo tuvo eso aquí, que si no era profesional, no era exitosa. Pero Dios le enseñó en medio del camino de que un diploma en sus manos no quiere decir que no sea un éxito, que hayas tenido un fracaso. Quizás nosotros planeamos una cosa, pero Dios tiene otros planes para nosotros. Hasta que Dios la hizo entender de que eran sus planes y no los de esa persona. Y de que se quitara de la mente de que iba a estar fracasada porque no tenía un título profesional. Y Dios le empezó a mostrar cuando entendió y dejó de que Dios empezara a obrar, le mostró el camino y Dios empezó a llevarla de su mano y vio muchas cosas inesperadas que Dios le tenía preparada en medio de ese caminar con él y se olvidó de aquel título, mas no del Señor. Entonces, esto se los digo a nivel profesional. Si ustedes, quizás los que ya están en universidad, corporación, y por cosas del Señor no logran terminar sus carreras o se trancan a mitad del camino, yo los animo a que sigan adelante, porque la vida continúa y el Señor sigue dándonos oportunidades para salir adelante. Esa persona de la cual les estoy hablando soy yo. Y hoy en día Dios me tiene aquí y ahora y me ha mostrado su misericordia. Y no tengo necesidad de tener un título profesional para seguir viendo la gloria de Dios. Y me he levantado de muchos fracasos de los que he tenido. Pero Dios ha sido bueno. Amén. Hay una pregunta para, de pronto vamos a hacérsela aquí a Neudi y a Ruby, su esposa. Dice, bueno, hay dos. ¿Cómo se sienten profesionalmente? Bueno, me siento bien, de verdad, y es una pregunta que está muy ligada a la anterior, ¿verdad? Tenemos que entender algo. En el mundo cristiano, y digo mundo cristiano porque es una familia, dentro de la familia cristiana, todos los conceptos, hay muchos conceptos que están afuera que no se aplican a nosotros. Todas estas teorías mercantilistas o capitalistas o de realización personal no son compatibles con el Evangelio. Entonces, digamos que la vida del cristiano siempre es guiada por el Espíritu Santo. Más allá de lo que yo quiera, es lo que Dios quiera. Porque cuando nos metemos en este camino, Pablo decía que somos esclavos del Señor Jesucristo. Entonces, cuando tomamos la decisión de entrar al Evangelio, tenemos que entender que va a ser Dios el que va a guiar nuestro camino. Yo quiero una cosa basado en lo de afuera, basado en lo que veo, porque es que
muchas veces pensamos que la felicidad está en lo que vemos por la televisión, o el carro nuevo, o la casa más grande, o vivir para allá arriba, ¿verdad? Pero la felicidad del cristiano no está en esas cosas. Entonces, ni mucho menos en la carrera que estudiamos o los trabajos que tenemos, ¿verdad? Me siento bien porque sí, Dios me permitió estudiar una buena carrera, me permitió ejercerla y me hizo salir de ahí y me llevó a otros lugares que yo no esperaba estar ahí, ¿ya? Entonces, Preguntita, Neudi, antes de que sigas, cuando tú dices me permitió estudiar una carrera, ¿fue así de fácil sí, estudiar una carrera? me ¿Pagaron permitió el estudiar IFE? una carrera becada y fue difícil, por supuesto, es una carrera bastante complicada en la que tuve que dedicarle mucho tiempo de estudio, horas y horas y horas. Y en el ejercicio de la carrera también fue muy difícil el trabajo, complejo. No se imaginan lo complejo que es la ingeniería de petróleo. Pero Dios me saca de ahí. Yo, cuando comienzo esto, yo dije, nada, yo voy a estudiar esto porque ahí es donde está el billete. ¿Ya? Y yo soy bueno y siempre me consideré buen estudiante y inteligente, porque también es como ustedes se vean, ¿ya? Porque la persona fracasa es cuando lo deja de intentar. Ya, puede cometer los miles de errores, pero si sigue intentándolo, todavía no ha fracasado. Entonces, como ustedes se vean, es como van a llegar a ser en un futuro. Y Dios me permitió graduarme de mi carrera, trabajarla, y luego me saca de ahí. Yo me acuerdo que cuando empecé a trabajar me dejé de congregar, ya no ensayaba, ya no tocaba, ya sucedieron cosas que me alejaron un poco de las cosas de Dios. Y obviamente Dios te lleva hacia el lugar que a Él le conviene, no al que a ti te conviene, sino al que a Él le conviene, donde te necesita tener. Y me saca de ahí, me trae a otro país, me toca, ustedes saben que con temas homologar títulos de país a país son temas complicados y costosos, y yo no disponía ni del tiempo ni del dinero como para ponerme a hacer equivalencias de títulos. Y me tocó trabajar en bodegas, me tocó vender jugo, me tocó hacer muchas cosas. Y nunca me he dejado de sentir profesional. Ya. El señor que es soldador es un profesional en lo que hace. La señora, lo importante es que lo que ustedes hagan en su vida lo hagan con profesionalismo. Ahí es donde Dios los va a exaltar, donde Dios los va a poner en lugares importantes. Porque ustedes pueden comenzar en una empresa barriendo, pero el Dios que tiene ustedes, así como hizo con José, que lo llevó desde lo más profundo de Egipto a lo máximo que había en Egipto después del faraón, lo puede hacer con ustedes también. Pero siempre y cuando estén marcados dentro de su propósito para su vida. Si no lo hace, es porque no es para ustedes. Entonces nunca se pueden sentir fracasados, ni que fracasaron como profesionales, ni nada, porque están en el lugar donde Dios necesita que ustedes estén. Amén. Bueno, la pregunta es, ¿cómo me siento profesionalmente? Sí, porque ya él prácticamente lo dijo todo. La verdad, cuando alcanzamos a obtener un título profesional, nosotros nos sentimos orgullosos como personas, ¿verdad? Profesionalmente hablando, nos sentimos bien y venimos llenos de muchas expectativas. ¿Por qué? Porque cuando nos graduamos, de una vez decimos, no, ya yo me visualizo ejerciendo lo que yo estudié. Y lamentándolo mucho, vivimos en un país donde muchos jóvenes se gradúan y no alcanzan a obtener pues esa visión que tuvieron, ¿verdad? Y es lamentable, pero para los hijos de Dios no hay nada imposible porque el Señor está con nosotros. Y nosotros siempre debemos aspirar a tener una profesión. ¿Por qué? Porque eso nos va a abrir puertas. No es igual estudiar un bachillerato que tener una profesión, porque a nivel profesional
donde tú vayas vas a ser mejor visto. Ojo, eso es profesionalmente hablando, porque si nosotros como hijos de Dios, nosotros tenemos nuestros deseos en el corazón y el Señor dice en su palabra que Él los puede cumplir. Amén. Y si nosotros lo creemos, el Señor puede, hasta un analfabeta, el Señor lo puede colocar en un lugar alto, porque es la voluntad de Él. Pero el propósito de nosotros en esta tierra es que estudiemos y obtengamos una profesión. ¿Para qué? Para que eso nos abra puertas. Amén. Aquí hay otra preguntita que hacen los jóvenes. Dice, se la voy a dar a Sergio. ¿Cómo actuar cuando hay peleas en tu casa? ¿Cómo actúas tú cuando hay peleas en tu casa, Sergio? Depende de la pelea. Muchachos, no peleen. Y si es con su mamá, menos. ¿Para qué gastar energía en eso? ¿Cierto? Pero la cuestión es que si a ti te responden fuertemente y tú respondes fuertemente, pues ahí es donde va a estar el caos. Si a ti te responden con dureza y tú respondes con palabras blandas, pues vas a apaciguar el dilema, ¿cierto? Entonces, yo sé que, bueno, yo analizo mucho las cosas. Normalmente las mujeres chocan, madres, hijas, suelen chocar mucho. Entonces, no sé, como de pronto tienen aquí hablando, como de pronto las he enseñado de chiquitas a hacer igual que su mamá, entonces piensan que están al mismo nivel que de la mamá y comienzan a discutir con ellas. Y no es así, se les olvida que es su mamá, que por ende ella tiene una autoridad sobre ustedes y le deben respeto. Entonces, cuando su madre inicia una pelea, porque normalmente la inician ella, y no porque ella quieren, sino porque algo les disgusta, ustedes no continúen la pelea, ustedes solamente digan, ay, sí, ya lo hago, ya es sobra, evite la pelea, evite la pelea. Es lo mejor que puede hacer. Nosotros como hijos de Dios no nos podemos dejar que el enemigo se meta en la casa a hacernos contienda. A mí los domingos me pasa algo. Vean ustedes, Satanás. Ya cuando estoy para venirme, mi mamá, ven acá, y ya no sé qué, ya no sé qué. No te dejes usar por el diablo que ya me voy para la iglesia y no me hagas correr. Y me voy. Me sacudo y me voy. Porque si no, entonces me voy a venir para acá molesto. Si yo me quedo ahí discutiendo con ella, y créanme que son bobadas, me vengo para la iglesia molesto y me voy a venir a tocar molesto. Y no. Entonces es como que tener ese poquito de sabiduría ahí, evitemos la pelea. Los jóvenes acá también preguntan, vamos a hacer esta pregunta a Marcos. Vamos a hacer esta pregunta a Sandri primero, esta. ¿Por qué la palabra de Dios nos dice que no nos unamos a yugo desigual y qué hacer si eso pasa, Sandri? Quien escribió esa palabra fue un hombre inspirado por el Espíritu Santo. Porque el Señor nos dice que no nos unamos a yugo desigual, porque Él también nos dice que qué comunión tienen las tinieblas con la luz. O sea, nosotros nunca vamos a encontrar una buena comunión en esos dos polos opuestos. Y nosotros somos luz en medio de las tinieblas. Muchas veces nosotros hacemos oídos sordos a esa palabra del Señor. Pero cuando nos vienen las consecuencias, entonces, ay, Señor, ¿por qué? Si yo te lo dejé escrito. Quizás porque el corazoncito nos engaña, porque él es engañoso, dice la palabra. Que engañoso es el corazón. ¿Quién lo conoce? Solamente Dios, ni aún nosotros. Y nos dejamos guiar porque el chico está bonito, porque está en la universidad, porque tiene carro, o viceversa. Porque la chica tiene un buen cuerpo, porque se peina bien, no anda como Sandra y peluca. Pero bueno, ¿qué podemos en ese caso? Bueno, yo creo que la primera parte ya la puedes responder. ¿Qué podemos hacer cuando eso pasa? Primeramente, es una lucha como seres humanos, como jóvenes, que tenemos cuando suceden esos casos en nuestras vidas. Por lo menos yo no puedo decir que a mí me pasó.
siempre como que estaba enfocada en otras cosas y no puedo decir que no se me acercaban los muchachos, sí, pero yo los bateaba. Y bueno, en caso de que llegue a suceder, nosotros solos no vamos a poder. Hay que llegar delante de la presencia del Rey, porque Él es el que va a aclarar todo pensamiento, todo sentimiento que nosotros tengamos. Como les decía ahorita, quizás el corazón nos ha engañado porque vemos la apariencia, pero nosotros tenemos que tener claro de que Dios ha dejado escrita esa palabra y que si queremos que nos vaya bien en esa parte de nuestra vida, en la parte de sentimental, tenemos que hacer, no tenemos que dejar a un lado esa porción de la palabra, porque es algo que, como les decía ahorita, puede pesar por el resto de la vida. Y aunque nosotros no queramos, hay que hacer la voluntad de Dios. Si Dios dice que por ahí no es, hay que hacer la voluntad de Dios, por ahí no es, porque a veces creemos que no la sabemos más que Dios. Y resulta de que cuando nos llega los ayayay por esa mal actuar, creemos enseguida que Dios es malo, que Dios no quiere lo mejor para mí, y es lo contrario. Porque cuando se nos acaba esa relación, creemos que el mundo se acabó, y no. Dios quita lo que no es de Él. Y todo tiene su tiempo, dice la palabra. Y en el tiempo del Señor, todo llegará. Se los digo yo por experiencia propia. Y hay una frase que no está en la Biblia, pero me gusta mucho, que dice, vale la pena esperar. Y cuando tú esperas el tiempo del Señor, Dios te da lo mejor. Así que atesora la palabra de Dios y no la pongas en poco, joven. Bueno, otra pregunta, preguntan los jóvenes aquí a Marcos, ¿cómo soportaron las diferentes pruebas en la juventud? ¿Se les hizo difícil? ¿La pueden contestar entre los dos? Sí, dependiendo pues cuál sea la prueba que estemos pasando, ¿verdad? Hay pruebas, hay circunstancias en la vida del ser humano de uno que provienen de Dios. Hay pruebas que provienen de Dios, ¿verdad? Y son esas pruebas las mejores. Pero hay circunstancias que uno mismo se las busca, que uno mismo se las acarrea. Esas circunstancias que uno mismo se busca llevan a consecuencias, llevan a cosas en el cual después nos estamos lamentando. Pero cuando esas pruebas vienen de parte de Dios, viene un proceso ahí en el cual Dios te va a dar la manera, las herramientas para tú salir de ellas. Amén. Dios te las da. Siempre y cuando tú le confieses y llegues ante Dios, Dios, ayúdame. Señor, solo no puedo con esta circunstancia que estoy pasando. Ayúdame. O cuando es a lo contrario, tenemos que llegar con la actitud, Señor, perdóname, me equivoqué, no debía hacer tal cosa. Tú eres fiel y justo. Así que las pruebas, cada una, tú puedes salir dependiendo cómo sea y qué pruebas estés pasando, y si fue porque tú mismo fuiste el que permitiste que sucedió eso, aún de igual manera la misericordia de Dios es para siempre, amén, y siempre está ahí. Dios es fiel. Yo, por lo menos que inicié bastante joven en los caminos del Señor, fueron circunstancias bastante difíciles porque el enemigo siempre está ahí buscando la manera de que nos alejemos de Dios. El mundo siempre está poniendo una u otra cosa para llamar nuestra atención, para desviar nuestra atención, ¿verdad?, de las cosas de Dios. Una de las cosas que a mí me pasó, voy a contarlo como testimonio o como ejemplo. Como les digo, yo desde muy pequeña conocí al Señor, pero había algo en mí
cuando ya pisé la adolescencia, que me llamaba la atención. Y era el tema del trago. Yo veía mucho que la gente tomaba y a mí eso me llamaba mucho la atención ese tema. Y yo siempre acá, como en mi inocencia de no conocer ese mundo, siempre quería siempre decía, ¿qué se sentirá? ¿Qué se sentirá? Y obviamente yo escuchaba las predicaciones, las enseñanzas de que los borrachos no entran y todo el tema que yo sé que ustedes tienen claro también y han escuchado y se les ha enseñado. Pero en mí, como joven, como adolescente, como joven, estaba esa tentación, digámoslo así. Esa tentación allí, esas ganas de poder experimentar esa situación. En algún momento de la vida, yo cedí ante eso. Yo cedí ante esa tentación. Podía yo tener 17 años, más o menos. Y cedí ante esa situación. Y les voy a decir exactamente por qué. Marcaron mi vida 3 meses. 3 meses me aparté de los caminos del Señor. Y fueron 3 meses que todos los fines de semana visité discotecas, estaderos, donde podía entrar porque era menor de edad y donde podía pasarme como mayor de edad. Pero en un momento de la vida analicé lo que estaba haciendo. Y yo decía, sí, tomé chévere en el momento, pero ya cuando se pasaba y quedaba como esa resaca o esa cosa fea, ¿y ahora qué más sigue? Ahí me cuestionaba y decía, ¿y después de esto qué? Entonces comencé a sentirme peor. ¿Por qué? Porque al menos antes sentía que Dios estaba conmigo. Tenía esa cuestión de querer experimentar algo, pero ahora que lo había experimentado me sentía vacía, me sentía culpable, me sentía que no merecía nuevamente ni siquiera orar ni hablar con Dios. ¿Ya? ¿Por qué? Porque, como les digo, lo experimenté y vi de que no llenó nada. O sea, no llenó nada. Pensé que iba a poder ser, yo veía a la gente y yo, wow, qué chévere, debe ser chévere. Y lo experimenté y fueron 3 meses que viví ese tiempo o esa vida así. Y la verdad no me gustó. No me gustó. Porque entonces yo ponía en una balanza y yo decía, ¿y después de esto qué? Quedo con un dolor de cabeza, quedo con una resaca horrible y ya. La misma situación, lo mismo se sigue y el mismo vacío, al contrario, más vacío, porque entonces se siente uno culpable, se siente uno mal, ya. Y vienen los reproches y vienen todo ese tipo de cosas. Y les digo que desde ese momento, con la pareja que tenía en el momento, le dije, porque éramos los dos, nos habíamos apartado. Claro, ya él venía mucho más tiempo. Él era obviamente ya mayor que yo, era mayor de edad. Yo todavía tenía 17. Y le dije, si tú quieres seguir, pues está bien, pero yo no te acompaño más, yo hasta aquí sigo. Y de ahí en adelante tomé la decisión de realmente nunca más apartarme del Señor. Y les digo, no ha sido fácil. Han habido circunstancias, cosas que lo han hecho de verdad estremecer a uno de pronto y como que quedar sin fuerza y sin ganas de seguir. Pero nunca ha sido ese pensamiento de quiero ir al mundo. Porque solo 3 meses allí me bastó para experimentar que fuera de Dios no hay nada. Ya. Solo 3 meses estuve allí. Y eso me bastó, me fue suficiente para saber que sin Dios no somos nada. Y que en las manos de Dios lo tenemos todo. Amén. Así a veces nos parezca poco, pero en las manos de Dios lo tenemos todo. A Neudi y a su esposa. Dice así:
Cuando llegue la hora de que el anticristo se revele, ¿cómo sabremos que él no es Jesús? ¿Qué pasará si caemos en las mentiras de él? Ahí hay una escatología muy profunda, miren. Esto van a suceder una serie de acontecimientos, ¿ya? Obviamente Jesucristo dijo que si ustedes leen Mateo 24, cuando lleguen a su casa, anótenlo, porque si lo están preguntando es porque lo van a buscar después. Cuando ustedes leen Mateo 24, el Señor, los discípulos ya desde ese momento le comenzaron a preguntar: Señor, háblanos de cuando vengas otra vez, ¿ya? Entonces, si nos ponemos a ver la venida de Cristo, es desde la fundación de la iglesia, es parte de nuestra doctrina fundamental. Entonces, donde tenemos que enfocarnos nosotros como cristianos es en todo lo que dice Mateo 24. Dice que habrán terremotos, dice que habrán esto, dice que habrán falsos profetas, es lo que ustedes se refieren, que inclusive algunos engañarán. Ojo, hay que estar muy fundamentado en la palabra de Dios. El gran problema de nosotros como cristianos es que somos cristianos, es decir, soy cristiano porque voy para la iglesia, ¿ya? Pero no tomamos el tiempo para escudriñar la palabra de Dios, para entender lo que aquí dice, sobre todo el Nuevo Testamento. Acuérdense que antes del Nuevo Testamento había un antiguo pacto. El pueblo de Israel estaba bajo una ley, una estricta ley, un estricto orden de normas que debían cumplirlas todas. Si fallaban en una, estabas listo. Entonces, para eso se estableció un protocolo de sacrificios y de cosas que quedó todo en un segundo plano con la venida del Señor Jesucristo. A partir de allí las cosas cambiaron y Él es nuestro puente entre Dios y los hombres, ¿ya? El Señor Jesús. La Biblia dice que nadie va al Padre si no es a través de Él. La Biblia dice que Él va a venir y cuando Él venga, los que estemos vivos, los muertos en Cristo resucitarán primero y los que estemos vivos vamos a ser simultáneamente levantados con ellos. Es lo que se llama el arrebatamiento de la iglesia. Entonces, nuestro enfoque siempre debe estar ahí, siempre, siempre. Ojo, tampoco es que van a escuchar una trompeta, ¡ay, Dios mío, me quedé! No, mi enfoque debe estar en que cumplir lo que la palabra de Dios dice, no ya bajo los preceptos de la ley, que si hago o dejo de hacer no me voy a salvar, sino más bien porque soy cristiano, porque soy seguidor del Señor Jesucristo, cumplo su mandamiento y cumplo su palabra. Entonces, no se preocupen tanto por esas cosas, más bien preocúpense por estudiar la Biblia, que ella dice, escudriñad las Escrituras porque ellas son las que dan testimonio de mí, y en ellas os parece que está la vida eterna. ¿Ya? Yo les quiero preguntar, si en todos estos años que han estado en el Evangelio, alguna vez pensaron en desistir, o sea, si alguna vez pensaron en volver atrás, ¿a qué quieran? Eso va muy ligado a cuán convencidos estamos de lo que estamos haciendo. Si nosotros vamos a una iglesia o cualquier cosa que hagamos en la vida, pero vamos a enfocarnos en el plano espiritual. El Espíritu Santo dice la palabra que es el que nos convence de pecado. Entonces, realmente, cuando nosotros recibimos al Señor Jesús en nuestro corazón y abrimos la puerta de nuestro corazón, entra en nosotros el Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo mora en nosotros, Él nos redarguye de todo pecado y es el que nos lleva a mantenernos firmes a pesar de las dificultades que se presenten. Ya no hay tal cosa pensar en desistir, si no pueden haber dificultades que te aparten, pero siempre si de verdad lo hicimos bajo el convencimiento de arrepentimiento, que es de lo que habla el Evangelio, va a ser difícil que alguien se aparte, porque el Espíritu Santo de Dios está dentro de esa persona es templo y morada del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo va a estar constantemente, dice que Él nos anhela, y
y busca que nosotros busquemos de Dios. Entonces Él va a buscar la forma de siempre llevarnos a Dios, siempre llevarnos a Dios. Entonces, de verdad, por mi parte no he pensado en desistir. Sí he tenido mis altos y bajos, sí he tenido momentos donde estoy mejor espiritualmente, si así lo podemos decir, y hay momentos donde no estoy tan bien, pero no en desistir, porque creo y de verdad estoy convencido que Jesucristo es el único que nos puede llevar hacia Dios. Como dijo el hermano Neudi, hay veces que hay situaciones, momentos, tal vez emocionales, que nos llevan a ese bajón, ¿ya? Y que muchas veces queremos desistir, sí, porque a veces sentimos que nos está quedando grande, porque así en ocasiones de pronto me he llegado a sentir de que a lo largo de la vida, del camino, uno va aprendiendo cada día de Dios, va aprendiendo, pero entonces uno a veces sigue como cometiendo los mismos errores y entonces llega ese cuestionamiento o llega esa culpa, ya, llega eso porque es que somos seres humanos, entonces nos llega como que yo como que no sirvo para esto, yo como que mejor me hago a un lado y ya, yo como que no soy una buena cristiana o de pronto estoy cometiendo errores, no he aprendido, entonces digo, no merezco ser tu hija, Señor. Entonces comienza, y eso no es nosotros lo que nos cargamos con eso, es el mismo enemigo que nos comienza a poner ese tipo de cosas en nuestros pensamientos. Pero ahí es donde vamos, que dice la palabra, que no hay ni aún un justo, ¿verdad? Que solo Él es justo, ¿cierto? Que no hay perfecto debajo del sol, solo Él es perfecto. Que día tras día vamos a cometer infinidades de errores, pero ¿dónde está? Es en el creer que hemos sido justificados, ¿verdad? Por ese sacrificio que el Señor Jesús hizo en la cruz, porque Él no lo hizo en balde. Él hizo eso precisamente porque sabía que nos íbamos a sentir en algún momento de esta forma y Él vino y pagó ese precio que fue su propia vida. Para cuando nos sintamos de esta forma, digamos, por su sangre, por su muerte, hemos sido justificados y hemos sido aceptos delante del Padre. Entonces, si estoy cometiendo un error, pido perdón, me arrepiento y le pido al Señor, ayúdame. Amén. Ayúdame y sigo para adelante. Amén. En algún momento, yo a veces cuento esto en forma de chiste porque da un poco de risa. Con uno de los muchachos, el tema era que era muy mentirosito. Era muy mentirosito. Entonces, mira que esto está mal, mira que esto está mal. Pero ¿y cómo hago? Porque es que a veces simplemente decía mentiras solo por decirlas. Aún a veces no ni siquiera había la necesidad, sino que ya eso estaba allí y simplemente por decirla. Entonces un día hablando con él por eso, porque se cuestionaba y se sentía mal. Yo quiero cambiar, pero es que, no sé, simplemente se me salen las cosas así y ya. Entonces yo le decía, bueno, empecemos, es difícil. Si tú en el día dices 100 mentiras, mañana trata de decir 99 y pasado 98. Y así día a día vas bajando. En algún momento de la vida ya no vas a decir mentiras. ¿Ya? No sé si le sirvió, no sé. Él lo sabe si le sirvió o no. Pero el punto está es en cada día mejorar. Amén. Porque de un día para otro no vamos a pretender que vamos a dejar de hacer las cosas que venimos haciendo mal. Pero con la ayuda del Señor, poco a poco vamos a ir mejorando. Amén. Podemos decir que por eso hicimos este servicio, porque la idea no era mostrar las fortalezas y todo fue bien exitoso en el camino, sino que ellos puedan hablarnos con libertad y decirnos, en este tiempo yo tomé malas decisiones, ¿verdad? Pero vino Cristo a mi vida y enderezó mi camino. Yo le puedo decir, me dio el esposo que yo necesitaba, el hombre que era el perfecto para mí, y hoy somos una pareja y somos una familia bendecida. Lo que hoy traemos es, ¿había necesidad de sufrir tanto, verdad, Yorle? No.
¿Había necesidad de vivir tantas luchas y tantas dificultades por las malas decisiones? No. Entonces, por eso, para eso era este programa, para que pudiéramos todos mirarnos a través de la vida, de las vivencias de ellos, que de pronto, por lo menos acá los jóvenes, que ellos van un poco más avanzados y podamos entonces imitar lo bueno de todas esas vivencias. Amén. Y tener en cuenta esos fracasos como un ejemplo, como una lección para no incurrir en lo mismo. Amén. Vamos a pasar a Ate, que nos quiere también. Bueno, mi pregunta va para el hermano Neudi. Va un poco, pues, en mi experiencia, pues como tal, yo a los 14 años, pues decidí seguir a Cristo, pero yo me aparté hasta la edad de ahora que tengo 22 años. Como tal, cuando estuve en el mundo no encontré nada, no pude estar tranquilo, aunque yo creía que sí, aunque yo creía que eso era lo que quería para mi vida. Pero en este caso, ya de 14 a 22 años van 8 años como tal. Y no es fácil porque yo sí lo decidí, yo acepté a Cristo en mi corazón. Pero no es fácil de algo que yo venía haciendo, de algo donde yo estaba como en ese momento, como en esa zona de confort, como en el mundo. No es fácil como mis amistades, como las personas alrededor con las que yo rodeaba y también en la forma en la que yo hablaba. No es fácil como tal los pensamientos que a veces el enemigo le coloca a uno, porque él sabe que uno puede ser débil y puede volver a caer, pero como tal yo no quiero eso. Yo quiero seguir en Cristo, pero como tal han habido muchas cosas que me han venido pasando, como que me quieren jalar, como que me quieren, y también a veces mi forma de hablar también, pues como tal, con la costumbre de lo que yo lo venía haciendo, pues no es fácil como tal despegarme de eso, como que yo quiero cambiar eso, como que no quiero todos esos pensamientos de volver al mundo, nada de eso, porque yo quiero estar con Dios como tal, quiero saber qué puedo hacer, quiero, en base a su experiencia como tal, qué puedo hacer en ese momento. Bueno, lo que él está diciendo es muy importante. Y les voy a decir por qué. Porque lo que a él le está pasando, o lo que le pasó, le puede pasar a cualquiera de ustedes. ¿Ya? Y por favor, incluso hasta a mí, en algún momento, porque cuando decía que si pensaba en desistir, no pensé nunca en desistir, pero sí, uno a veces tiene ciertas inclinaciones a probar lo desconocido, ¿verdad? Lo que decía la hermana Jordan. Entonces, y fíjense que hay muchas preguntas que están relacionadas, porque hablaban del yugo desigual, hablaban de otras cosas, y es muy importante. Y yo entendí, porque cuando yo sentí que me estaba desviando, porque uno lo siente y uno entiende, y como uno ya tiene el Espíritu Santo, el mismo Espíritu Santo te dice, esto está mal, esto no está bien, no deberías estar aquí, no deberías estar haciendo esto, pero uno lo hace, ¿ya? Entonces, cuando uno lee ese pasaje que dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, no solamente se refiere a relaciones amorosas, ¿ya?, sino también a las amistades. Las amistades influyen mucho en nuestro comportamiento, en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de vestir, en lo que nos gusta, en lo que hacemos. Miren, yo conozco muchas personas de allá afuera que tienen un gran corazón, y no lo digo de mentira, o sea, compañeros de trabajo, compañeros de estudio, que con uno, es más, pudiéramos decir que hasta se comportan a veces mejor que los cristianos con nosotros, ¿ya? Entonces a veces pensamos o confundimos eso con que esta es mi llave y yo me voy con él para todos lados, ¿ya? Ahí es donde caemos, ahí es donde resbalamos, porque ya entonces ese mandamiento que nos deja el Señor de que no nos podemos unir a yugo desigual con los incrédulos, lo estamos violentando. Y al violentar eso, la tendencia es que el cristiano se va hacia el mundo, no es al revés. Ya, no somos nosotros los que nos los traemos a ellos, sino son ellos los que nos terminan llevando a nosotros. Mi recomendación es,
sepan escoger bien sus amistades. No les estoy diciendo que mañana vayan allá, yo no te voy a hablar más, tal, no. Pero sepan escoger bien sus amistades. Muchas amistades de esas no les convienen. La palabra de Dios dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene, todo me es lícito, pero todas las cosas me son lícitas, pero yo no me dejaré dominar. Entonces, es lícito que yo vaya con un compañero, muchas veces me han invitado ahora, mira, pero vamos para allá, no, yo no tomo, pero vamos para allá, vemos el partido, nosotros nos tomamos la fría y tú te quedas ahí. Yo le digo, no quiero, no, o le digo, no, voy a salir con mi esposa, voy a hacer otra cosa, ya. Entonces, el apóstol, no recuerdo si es Santiago, ustedes me corrigen, el apóstol Santiago hablaba de que a través de la concupiscencia somos atraídos y seducidos, ¿ya? Y cada uno tiene una concupiscencia diferente. Hay unos que son atraídos y seducidos a través del dinero, otros a través de relaciones sexuales, otros a través del alcohol, de las drogas, otros a través no sé, incluso a través de algún deporte, cualquier cosa que te aleje de Dios. Entonces, tenemos que pedirle al Señor, ayúdame a identificar dónde estoy siendo débil y ayúdame también a fortalecer mi debilidad, porque la palabra de Dios dice que el poder de Dios se fortalece en nuestras debilidades. Entonces, cuando nosotros le pedimos a Dios que Él se fortalezca en nuestra vida, Él lo hace, pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte también. Ya entonces, bueno, si sé que por ahí soy débil, no voy. La Biblia, Jesús le dijo, mira, si miras que tu ojo te es ocasión de caer, sácatelo, ¿verdad? Pero no es literal, sino que hay que saber interpretar eso. Y ustedes saben que al ir a ese partido de fútbol y va a haber fría, y ustedes saben que son propensos a que van a tomar, mejor no vayan. Díganle, amigos, tal, no, todo bien, gracias por la invitación, pero no puedo ir. Me voy a quedar en la iglesia, voy para la iglesia y tal. Más bien yo los invito a ustedes a que vamos al servicio y todo. No, ellos sí te van a decir de una vez, no. Ellos te lo van a decir. Pero nosotros tenemos que tener la suficiente fortaleza de rechazar al mundo. Ya, porque el que es la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Entonces hay una parte que nosotros tenemos que hacer. No todo lo hace Dios. ¿Ya? Nosotros tenemos que hacer una pequeña parte. La más difícil la hizo Él ya, morir en la cruz del Calvario para darnos salvación. Pero nosotros tenemos que hacer esa pequeñita parte y esforzarnos por alejarnos de las cosas del mundo. Y ahí cuando nos vamos alejando y vamos entonces metiéndonos más con Dios, orando, leyendo las Escrituras, todos los días leyendo un versículo. Así me parezca aburrido, pero Señor, hoy me voy a meter, voy a leer el Evangelio de Juan, voy a leer las epístolas de Pablo. Ahí el Señor la fe viene por el oír la palabra de Dios y Dios se va a ir metiendo y a medida que la fe va incrementando, la duda se va disipando. Entonces ahí es donde tienen que trabajar, en esos puntos. Y yo sé que tu pregunta no solamente es tuya, esa pregunta seguramente es de muchos, ¿ya? Porque a todos nos ha pasado. A todo ese punto, en algún punto de nuestra vida lo hemos vivido. Bueno, yo creo que esta pregunta ya está respondida con lo de todo me es lícito, más no todo me conviene, pero por ahí anda todavía la pregunta de que el ser cristiano trae o no ciertos límites. Primero que todo, el ser cristiano no es una camisa de fuerza. Segundo, cada uno que se hace llamar cristiano fue porque tomó una decisión propia. Amén. Que eso es muy importante. El que dice, afirma ser cristiano y tiene esa convicción es porque lo decidió, no porque nadie lo obligó. Entonces, cuando tú decides algo, pues todo lo que viene con ello no debe ser difícil, ¿verdad? No debe ser difícil, sino que lo tomamos y lo adoptamos con amor. Amén. Como decía el hermano Neudi ahorita, la palabra dice que todo nos es lícito, mas no todo nos conviene.
Así que es una decisión propia en cuanto a lo siguiente. Si sabemos a ver, el comer mucho dulce en su momento nos va a causar una diabetes, ¿verdad? Nos va a causar una subida de azúcar que nos puede aún generar la muerte. ¿Será que conscientemente lo vamos a hacer? ¿Algo que puede estar dañando nuestra vida? No, ¿verdad? Entonces, en cuanto al ser cristiano, tenemos que cuidar nuestra vida espiritual. ¿Cómo la cuidamos? No llevando con nosotros o no practicando las cosas que sabemos y están inscritas en la palabra, que nos van a matar o a destruir o a no dejar crecer esa vida espiritual. Amén. También tenemos que tener en cuenta que dice que Dios ama al pecador, más aborrece el pecado. Y dice la palabra que el no hacer lo bueno ya es contado como pecado, ¿verdad? Entonces, el pecado es hacer todas las cosas malas o negativas que a Dios no le agradan. ¿Cierto? Entonces, cuando tomamos la decisión de ser cristianos, tenemos que ser conscientes de ello. Amén. Si tomamos esa decisión, estamos siendo conscientes que debemos dejar de lado todas esas cosas que a Dios no le agradan. Porque el ser cristiano es convertirnos en hijos de Dios. Es reconocer que Dios es nuestro Padre. Amén. Entonces, yo digo siempre, hago alusión siempre a esto, de que genéticamente, ¿verdad? De los hijos, se parecen a sus padres, ¿verdad? A sus abuelos, en fin, viene la línea sanguínea genética y tienen parecido, ¿cierto? Bueno, si somos hijos de Dios, ¿a quién debemos parecernos? A ver, que alguien me responda. Si somos hijos de Dios, ¿a quién debemos parecernos? A Dios, ¿verdad? Entonces, ahí es cuando debemos pensar, ¿será que Dios actuaría de esta forma? Y si yo soy su hijo, ¿será que yo debería actuar de esta forma? Amén. Entonces, cada día debemos de parecernos más a nuestro Padre. Pero, vuelvo y repito, si somos cristianos es porque esa decisión la tomamos propiamente y no porque nadie nos obligó. Entonces, creo que no debe ser para nosotros una camisa de fuerza, sino tomarlos como un estilo de vida. Amén. El deportista no se hace deportista de la noche a la mañana, ¿cierto? Sino que poco a poco con disciplina hasta que llegue a la meta que quiere alcanzar, ¿cierto? Pero poco a poco. Bueno, el cristiano es lo mismo. Cada día nos vamos esforzando, para conseguir una meta. Y no nos debe de doler dejar las cosas que no nos dejan avanzar, sino que es una decisión propia. Amén. Y siempre tenemos que tener en cuenta que la amistad con el mundo, ¿verdad? No debe ser, ¿por qué? Porque es enemistad con Dios, ¿cierto? Que no hay ninguna comunión entre la luz y las tinieblas, ¿verdad? Y sobre todo que todo no es lícito, porque usted puede hacerlo, lo que usted quiera hacer, usted lo puede hacer, nadie se lo puede decir, no puedes, porque es que Dios, ¿qué nos hizo? Dios nos hizo personas que libres, ¿verdad? Nos regaló aún el libre albedrío, así que tú y yo podemos decidir qué hacer y qué no hacer. Entonces no es una camisa de fuerza, amén, sino es decisión propia lo que hacemos, amén, por agradar a Dios. Yo tengo dos preguntas sobre el bautismo. Y es que a veces como jóvenes, yo siento que esto le ha pasado a todo el mundo, de que no tomamos este paso del bautismo porque creemos que enseguida debemos de dejar, o sea, lo que llevamos haciendo toda nuestra vida. Entonces, sí me gustaría como que hablaran de este tema de que es el Espíritu Santo quien te va redarguyendo, de que
por sí solo vas dejando esas cosas y no es algo de que se te vaya a exigir de una. De que siento de que ese es el impedimento de muchos jóvenes a la hora de bautizarse, de que dicen como que no están preparados, pero es como basados en eso, de que sienten de que ya al bautizarse deben de ser perfectos y deben de dejar de hacer muchas cosas. Bueno, me gustaría responderte esa pregunta porque cuando yo tomé la decisión de bautizarme, yo quizás tenía la edad de algunos de ustedes. Yo me bauticé a los 13 años, ¿verdad? De pronto a esa edad no tenemos la suficiente madurez para decir, yo voy a ser cristiana, yo voy a tomar esta decisión y yo nunca me voy a apartar. Por eso hoy en día vemos jóvenes que tomaron esa decisión apresurada, se bautizaron y hoy en día están en el mundo dando mal testimonio. Pero cuando nosotros tenemos una experiencia directamente con el Espíritu Santo, que es Él el que toca tu vida, y tú tomas esa decisión, créeme que hacerlo es un acto de obediencia, porque eso es lo que es el bautismo, es un acto de obediencia, ¿verdad? Es una representación de que yo muero al mundo y yo nazco y vivo ahora para Cristo. Cuando yo tomé la decisión, mi mamá no era cristiana, pero ella tenía conocimiento de la palabra y sabía de que cuando uno decide seguir a Jesús, uno no se puede apartar. Y ella me llamó y me jaló y me dijo, ¿tú estás segura de la decisión que estás tomando? Mira que si tú te bautizas, ya no te puedes salir más de ahí. Y mis respuestas fueron estas. Yo siento que esto es todo lo que yo necesitaba. Porque cuando el Señor llegó a mi vida, yo sentí una llenura tan especial del Espíritu Santo que yo dije, wow, o sea, nunca había tenido esa experiencia tan sobrenatural y yo dije, esto es lo que yo necesito en mi vida, esto es lo que a mí me hace feliz, esto es lo que a mí me completa, me hace sentir plena. Y déjenme decirles que desde que yo tomé esa decisión, no ha sido fácil, pero me he mantenido allí firme con el Señor. Amén. Entonces, si alguno de ustedes tiene ese deseo y siente en su corazón querer hacerlo, pueden hacerlo. Porque es que la vida cristiana es un caminar de día a día. Nosotros no vamos a ser perfectos de una vez, no. El Señor nos va perfeccionando cada día. Por último, quería hacerle esta pregunta a Sergio. Sergio, yo te quiero preguntar de que si... No. de que, o sea, que si en algún momento a ti te han hecho algo y tú decides perdonar, o sea, si perdonar implica olvidar. A veces van a suceder cosas en nuestra vida que van a causar mucho dolor, ¿cierto? Pero tenemos que aprender a perdonar y dejar pasar esas cosas. Eso no implica que tienes que olvidarlo, porque eso no es mágico, eso como que, ay, se va ahí de la cabeza, eso no se va nunca. Pero tú tienes que aprender a sobrellevar las cosas, ¿cierto? Hay personas que viven sucesos traumáticos y yo pienso que nunca la superan, ¿verdad? Como la muerte de un esposo, la muerte del pariente, o un naufragio, algo así similar, una ruptura, todo esto, o alguien te lastimó por algo. Tú tienes que perdonar. Si alguien te hace daño, tú lo perdonas, ¿cierto? Porque el Señor te pide que lo perdones. ¿Y cuántas veces lo tienes que perdonar? 70 veces 7, ¿verdad? O sea, muchas veces. Cada vez que alguien haga algo contra ti, tú tienes que perdonar a esa persona. Pero como te decía, no es que lo vas a olvidar, hay una fórmula mágica para olvidarlo, ¿no? El Señor nos ayuda a, digamos que a vivir con estas cosas, ¿cierto? Pero el perdón trae alivio y trae calma. Ya. Te perdono. Yo te perdono. Voy a aprovechar un momento a decirle algo sobre lo que hablaron del bautismo. Lo voy a decir fue porque yo me sorprendí un día que yo salí de aquí con dos personitas y las llevé a su casa y a una le pregunté algo de la alabanza, que si había ensayado, y me dijo, sí, ya yo estoy ensayando, ya me pasé a las audiciones. Ella viene y me dice, pero ya ahora que ya me bautice, ya yo empiezo de pronto a cantar, dijo algo así.
Y la hermana, yo le pregunté a la hermana, ¿tú también te vas a bautizar? Yo no, yo todavía no. Me dice así. Y yo le dije, uy, pero ¿por qué lo dices de esa manera? Y a veces los jóvenes tienen la cuestión del bautismo como algo como que eso los va a enredar, como que los va que tienen que estar más santos de los santos. No, eso no es así. Como dijo la hermana, el bautizo es un paso de obediencia. Tú te bautizas, escúchame, tú te bautizas y vas a pecar. Yo peco, todos los que estamos aquí pecamos. Ya, pero la idea es cambiar. La idea no es estar ahí siempre pecando, no. Todo tiene su proceso, todo tiene un tiempo y Dios va haciendo la obra. Amén. Así que no le tengan miedo, porque yo me sorprendí. No, yo todavía no me voy a bautizar. O sea, lo toman como si eso lo fuera. Yo le puedo decir una cosa. Cuando yo me casé, voy a cumplir 2 años que me casé. El casarse es un paso de obediencia y es una cosa que tú estás arreglando tu vida matrimonial ante los ojos de Dios. Para mí, muchos dicen, cásate porque eso es una bendición. Sí, es una bendición. Y muchos vienen y piensan que es una bendición en lo material, que vas a tener más, que Dios te va a bendecir. Para mí, en lo título personal, cuando yo recibí eso, yo sentí que algo en mí cambió. Más tomé algo de responsabilidad en las cosas de Dios, mucho más. Y adquirí algo que se llama el valor del respeto hacia la pareja. Porque cuando tú te casas, ya yo no puedo mirar como yo miraba antes. Amén. Yo nada más puedo mirar para acá. Amén. ¿Qué piensan ustedes de la vestimenta que debe llevar una mujer cristiana? Bueno, la Biblia nos enseña que debemos vestir con decoro, mas no hay un reglamento, creo que diga de que tenemos que vestir de esta forma, que las mujeres siempre tienen que ser así y los hombres así. Yo creo que ya eso es más de hombre que de Dios. Igual tú te vistes como el Espíritu Santo te va guiando. Porque si antes de que conocieras al Señor te vestías de una forma y entraste aquí, empezaste a conocer de Dios, ya no te vas a sentir igual vistiéndote de pronto con un short a venir a la iglesia o a estar en tu casa, ya te vas a sentir un poco incómoda y ya el Espíritu Santo te va guiando a la manera como quieres que te vistas para Él, no para los demás. Yo creo que nosotras como mujeres debemos vestirnos no para mostrar, ¿verdad? Porque el hecho de que yo me vista con un escote, con un short corto o con una blusa corta, es porque yo quisiera que alguien me vea, alguien conozca mi cuerpo. Y qué bonito es cuando nosotros guardamos nuestro cuerpo para aquella persona con la que vamos a compartir el resto de nuestra vida. Entonces es muy desagradable que tú salgas a la calle y entonces vayas caminando y todos los hombres te queden mirando. A algunas mujeres les gusta y por eso me imagino yo que se visten así, porque les gusta que las vean. Pero cuando nosotros ya tenemos a Cristo en nuestro corazón, a mí me interesa que me vea Él y cómo me ve Él, ¿verdad? Entonces yo digo que deberíamos guardarnos en cuanto a la manera de vestirnos, no para mostrar nuestro cuerpo, sino para demostrar que somos hijas de Dios. Amén. Damos gracias a Dios por todas las preguntas que han sido despejadas en esta noche. Yo creo que hay más, son un montón, pero podemos hacerlo nuevamente en otro servicio donde los invitemos a ellos o a otros. Pero ¿cuántos se han sentido complacidos con las respuestas de ellos?